Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo. El mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis. Comunica y trasciende. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos en su programa Recuento Semanal. Sabemos que está usted gozando de unas merecidas vacaciones, como todo el mundo quiere estar, pero aquí en Acrópolis seguimos trabajando para usted porque la información no se detiene. Y en este programa abordaremos varios temas que creemos que son importantes que usted conozca. Por ejemplo, las durísimas medidas que está tomando el presidente salvadoreño Nayib Bukele para controlar la delincuencia, sobre todo de las pandillas de la Mara Salvatrucha, y medidas que ha tomado que han causado estupor en la comunidad internacional y que seguramente tendrán impacto en nuestro país. De eso le hablaremos. También recuperaremos lo que es la invasión rusa a Ucrania y las escenas dantescas que han dejado a su retirada de algunas ciudades los ejércitos rusos, como por ejemplo en Bucha, donde encontraron ahí escenas terribles de una masacre que ha llevado a la comunidad internacional a plantear que esto es un genocidio y debe atenderse como tal por la Corte Penal Internacional. Vamos a platicarle también una exhibición que habrá en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados, que se llama Veracruz en San Lázaro, esplendor del Golfo de México, donde se rendirá un homenaje a la cultura de nuestra entidad y habrá exposiciones y diversas actividades para que Veracruz siga siendo presencia ahora allá en la Cámara de Diputados. Y tendremos la tercera entrega sobre los trabajos que hemos estado haciendo en relación al espionaje extranjero en México. En esta ocasión, sobre la presencia desde hace muchísimos años de los servicios secretos soviéticos entonces y los servicios secretos rusos ahora en México. De eso le platicaremos. Y tendremos una entrevista, una interesante entrevista con el muralista, con el artista plástico Melchor Peredo, que platicó con nuestra compañera Mariela Pedraza, el último de los muralistas mexicanos vivos. Pues de eso, de cine, de cultura, de ciencia y tecnología, como cada semana usted sabe todo lo que preparamos para usted. Esto es Recuento Semanal. Soy Emilio Cárdenas, agradezco su preferencia y comenzamos. Pues como le decía en la presentación, aquí estamos trabajando en estos días de Semana Santa. Y le platico la primera nota que tenemos sobre las medidas implementadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para controlar la delincuencia en su país, particularmente a las pandillas de la Mara Salvatrucha. Medidas que han sorprendido a la comunidad internacional por su dureza. Por ejemplo, el mandatario salvadoreño amenazó con dejar morir de hambre, así literal, morir de hambre, a los pandilleros presos si en la calle sus grupos comienzan a vengarse por el régimen de excepción declarado tras una escalada de asesinatos que ya ha cobrado decenas de víctimas mortales y ha provocado la detención, fíjese bien, de más de 6,000
pandilleros, de este grupo tan peligroso. Pero para tener el contexto de lo que sucede en el país centroamericano y sus probables consecuencias para nuestro país, porque seguro las va a tener, vamos a ver el siguiente trabajo que preparó nuestra compañera Ariadna Gómez Amor. Vamos a ver. El Salvador había vivido en una relativa calma y los niveles de violencia se habían reducido considerablemente, lo que fue atribuido por un lado al plan de control territorial creado por el presidente Nayib Bukele, mientras que hay otras teorías que apuntan a un pacto entre el gobierno y las pandillas que imperan en el país centroamericano. Sin embargo, días atrás, los salvadoreños padecieron una nueva oleada de asesinados, contabilizando más de 80 en un solo fin de semana, lo que no se había visto en los últimos 30 años. Ante ello, Bukele contraatacó, aplicando acciones que han alarmado a la Organización de las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la comunidad internacional en general. Entre las medidas tomadas por el gobierno como represalia a este ataque de las pandillas, específicamente contra la Mara Salvatrucha, están las de la suspensión de la libertad de asociación, del derecho de defensa y de la inviolabilidad de la asociación, dejar de alimentar a sus integrantes que se encuentran tras las rejas, aumento del número de años de cárcel y, una de las más controvertidas, es la de considerar como adultos y juzgar como tal a los pandilleros mayores de 12 años. Es así como desde el 27 de marzo el país se encuentra en estado de excepción, el que será válido por un mes, pero de acuerdo a los resultados podría extenderse. Las declaraciones del mandatario, quien llegó en 2019 al poder, con la promesa de luchar contra el crimen organizado y reducir la tasa de homicidios, han sido fuertes y contundentes. Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales, no a los que están adentro, porque eso les quitamos la televisión, desde el 2019, claro, sino a los que están afuera. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2x1. Y a toda acción una reacción. No obstante, quien podría pagar las consecuencias es México, pues se prevé un importante éxodo de maras hacia Chiapas, dada la porosidad de la frontera sur. Algunos medios de información de Tapachula, Chiapas, ya han entrevistado a algunos líderes de esta pandilla asentados en nuestro país y señalan que han hecho contacto y están preparados para recibir a sus compañeros. Hecho que viene a complicar aún más el tema migratorio de México, que si bien será muy difícil, si no es que imposible detener. Las autoridades deben poner en marcha medidas más estrictas que ayuden a contener el ingreso de centroamericanos a territorio nacional, pues dentro del gran grueso de migrantes, evidentemente, podrían colarse pandilleros. La ocupación y posterior retirada del ejército ruso de la ciudad ucraniana de Bucha en la región de Kiev ha dejado escenas dantescas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusa a Rusia de cometer un genocidio en su país, mientras que representantes de la OTAN han dicho que la brutalidad en esta ciudad, en Bucha, ciudad recientemente recuperada por el ejército ucraniano, no había sido vista en Europa en décadas. Así lo consideró la OTAN. El descubrimiento de fosas comunes en esa ciudad ucraniana cercana, como le digo, a la capital de Kiev, y el hallazgo de cuerpos con signos de tortura, planteó serias dudas sobre posibles crímenes de guerra, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, organismo que pidió que se preserven todas las pruebas sobre posibles crímenes de guerra. De hecho, líderes de varias naciones occidentales han condenado la barbarie y han unido sus voces para que se castiguen estos actos y que, en su caso, el presidente ruso, Vladimir Putin, sea juzgado por ello. Aunque, como es lógico, el gobierno de Moscú ha acusado que esto que fue hallado en esta ciudad se trata de un montaje, pese a que, a medida que retiran los escombros, y de ello da cuenta todos los medios de comunicación del mundo, siguen surgiendo evidencias de lo que fue una masacre. Vamos a ver el siguiente reportaje que tenemos para usted sobre este terrible caso en su programa Recuento Semanal.
La matanza de Bucha ha sido uno de los sucesos más devastadores durante la invasión de Rusia a Ucrania, un hecho que marcará la historia por sus crueles imágenes, donde perdieron la vida cientos de civiles en la ciudad ucraniana con este nombre. Por lo que las tropas rusas son acusadas de cometer posibles crímenes de guerra e incluso genocidio. El gobierno ucraniano denunció que se trata de una de las mayores masacres cometidas en Europa, lo que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. No obstante, el Kremlin negó rotundamente la veracidad de los hechos, calificándola como un espectáculo propagandístico que solo trata de desprestigiar a su nación, pero esta versión ya fue derribada cuando se publicaron unas imágenes satelitales que capturaron el momento en el que se llevó a cabo esta masacre. Las fuerzas ucranianas recuperaron el control de la región de Kiev, luego de que estuvo bajo el ataque del ejército ruso, terminando por responsabilizar a los líderes del Kremlin por los asesinatos y las torturas cometidas en la ciudad de Bucha, que se convirtió en un pasaje de cadáveres que conmocionó a todo el mundo por las atrocidades ejercidas. Algunos civiles tenían las manos atadas y otros habían recibido disparos en la cabeza. El responsable de esta masacre se dio a conocer. Se trata del comandante ruso llamado Asadbek Omurbekov, apodado el carnicero de Bucha tras la trágica matanza. Este hombre de 40 años de edad tenía bajo su mando a más de 1.600 soldados rusos. Los acontecimientos han generado una serie de condenas a nivel mundial, y mandatarios de muchos países han ejercido presión para que se tomen en serio las sanciones en contra de Moscú, ya que la violencia pareciera no tener límites. Masacres similares sucedieron en las ciudades de Kharkov y Cherniv, pero todo parece indicar que la situación fue peor en Bordianka, otro lugar que fue destruido y que bajo sus escombros dejó a más de 200 muertos. El conflicto ha venido escalando desde semanas atrás cuando las Fuerzas Armadas de Rusia avanzaron rápidamente a las fronteras de Ucrania y Bielorrusia, con el objetivo de liberar a las repúblicas autoproclamadas del Donbass, desnazificar y desmilitarizar a Ucrania. Fue así que avanzó el conflicto a Kiev, la capital ucraniana, y cargado de enormes tropas, el ejército ruso llegó sobrepasando los límites, lo que provocó que las fuerzas rusas ocuparan los suburbios kievitas de Hostomel, Bucha e Irpin, siendo estos 3 puntos donde se desarrollaron los mayores enfrentamientos con el ejército ucraniano por el control de la capital. Hasta el momento, ya son más de 50 días de guerra en Ucrania, que han causado la muerte de miles de personas y, sorprendentemente, han sido refugiados más de 4 millones de individuos, en medio de una tensión política que no deja de crecer con el acontecer de las horas. Es lamentable a qué extremos ha llegado la desmesura de los líderes mundiales que han desatado este conflicto, y de una vez por todas es necesario un alto al fuego y a los combates de esta guerra sin sentido alguno, ya que por nada de la faz de la tierra se justifican estos condenables acontecimientos. Y bueno, pues en temas más amables, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión albergará del 19 al 21 de abril el encuentro cultural titulado Veracruz en San Lázaro, esplendor del Golfo de México, diseñado para hacer una exaltación a lo más notable de nuestro estado en todos los quehaceres. Lo invito a ver el siguiente trabajo, en el que pasamos revista a lo más importante que veremos en ese encuentro cultural allá en la Ciudad de México, en el recinto de los diputados. Un trabajo de mi compañera Naomi Bello. En el marco del evento denominado Veracruz en San Lázaro, esplendor del Golfo de México, convocado por la Cámara de Diputados, el doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa, y el fotógrafo internacional Héctor Montes de Oca Flores, director de Acrópolis Multimedios, serán reconocidos como 2 de los veracruzanos que, por su trabajo, talento y disciplina, son ejemplos del Estado. A esta entrega de reconocimientos públicos, que se llevará a cabo el próximo 20 de abril, se suman otras personalidades de la entidad, como el artista plástico Milburgo Treviño Chávez, el cantante y director de escena Armando Mora o incluso la actriz de cine Salma Hayek. Veracruz en San Lázaro, esplendor del Golfo de México, se realizará del 19 al 21 de este mes. Con él, se busca celebrar lo más notable que ha aportado nuestro estado a la vida cultural, económica, social y deportiva de México y el mundo. Al Palacio Legislativo acudirán las expresiones más emblemáticas de la música, gastronomía y artes plásticas veracruzanas, por lo que también se inaugurará una exposición de nuestro director, el fotógrafo Héctor Montes de Oca. El actual presidente de la Cámara de Diputados, el legislador Sergio Carlos Gutiérrez Luna,
será el encargado de entregar estos reconocimientos públicos. El espionaje ruso y su intervención en la política mexicana data desde los años 20 del siglo pasado, cuando la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas intervenía abiertamente, por ejemplo, en la vida de los primeros sindicatos mexicanos. Después, en la antesala de la Segunda Guerra Mundial, la Ciudad de México era un paraíso de operación de las agencias soviéticas, al igual que de la Alemania nazi y de Estados Unidos. Y su presencia, la presencia de la inteligencia soviética, quedó demostrada cuando se organizó en 1940 el asesinato del líder revolucionario soviético León Trotsky, exiliado en México por la persecución en su contra, ordenada por el máximo líder del Soviet Supremo y de la entonces Unión Soviética, José Stalin. Durante la Guerra Fría, era sabido el monitoreo que la CIA y la desaparecida Dirección Federal de Seguridad de la Secretaría de Gobernación hacían sobre las acciones de los agentes diplomáticos y de inteligencia soviéticos, sobre todo en su relación en aquellos años, en los 60s, con los movimientos estudiantiles y los movimientos subversivos. Desde entonces y hasta ahora, las agencias mexicanas de inteligencia como el CISEN, que ahora se llama el Centro Nacional de Inteligencia, monitoreaban y dan seguimiento a la presencia inusual de personal diplomático acreditado en México que viven dentro de la embajada en la antigua Casa de la Condesa en la Ciudad de México, allá donde está la embajada de Rusia. Una historia, pues, y una presencia, la de los espías rusos, siempre negada, pero que es más actual que nunca. Lo invito a ver el reportaje sobre este tema de nuestra compañera Carly Hernández. Después de todo el caos causado en semanas pasadas, la declaración de Glenn Van Herk, jefe del Comando Norte, de que México cuenta con una base de operaciones de las agencias de espionaje ruso, en Recuento Semanal queremos hacer un poco de historia sobre este hecho, pues esto no es un tema nuevo. Tiene inicios cuando se establecieron relaciones diplomáticas entre México y la Unión Soviética en 1924. En nuestro país, la mayoría de los agentes que trabajaron a favor del gobierno soviético fueron militantes de la Comintern y sus organismos auxiliares, es decir, la Juventud Comunista Internacional, el Socorro Rojo Internacional, la Internacional Campesina, la Liga contra el Imperialismo, entre otros. Un caso emblemático fue el del comunista italiano Vittorio Vidali, que llegó a México en varias ocasiones y cambió su nombre a los de Ennio Sormenti, Carlos Contreras o Jacobo Huertz. Esto tras el asesinato del comunista cubano Julio Antonio Mella, pareja sentimental de la fotógrafa Tina Modotti, y a quien terminaron culpando del crimen. Otra de las operaciones relevantes de los servicios de inteligencia soviéticos en nuestro país fue el asesinato de León Trotsky, político y revolucionario ruso de origen judío, crimen que habría sido ordenado por el máximo dirigente soviético, José Stalin, acción en lo que participó activamente el muralista mexicano David Alfaro Siqueiros. Durante la Segunda Guerra Mundial, los servicios de inteligencia del eje, específicamente alemanes y japoneses, aprovecharon la proximidad de nuestro país con Estados Unidos para hacerse de información sobre las capacidades militares de esta nación y poner en marcha operaciones de sabotaje. Estas organizaciones se consolidaron como una de las más activas, además de que desarrollaron técnicas realmente novedosas. Por ejemplo, el sistema de micropunto, para el que se usaban cámaras especiales que se pegaban a las cartas y se enviaban por correo ordinario. Estos micropuntos solían pasar desapercibidos para los inspectores y la información podía ser leída por el destinatario con un microscopio. Mientras que la inteligencia rusa llevó a cabo labores de propaganda a favor de la Unión Soviética, inaugurando el Instituto de Amistad e Intercambio Cultural México-URSS. Sin embargo, el objetivo más importante fue usar nuestro territorio para obtener información para que la Unión Soviética desarrollara una bomba atómica. También en México tuvo una participación destacada el Comité para la Seguridad del Estado, KGB por sus siglas en ruso, entre 1945 y 1970, teniendo una embajada sobrerepresentada en nuestro país, ya que como había muchos funcionarios que supuestamente fungían como diplomáticos, pero realmente eran espías, mejor conocidos como la Residentura, cuyo objetivo principal era la Agencia Central de Inteligencia, CIA por sus siglas en inglés, en nuestro país. Y así como los servicios de inteligencia estadounidense tenían en nómina funcionarios o políticos mexicanos, la KGB hizo lo propio. Por ejemplo,
a Vicente Lombardo Toledano, fue fundador del Partido Popular. Queda claro que México siempre ha sido blanco de los servicios de inteligencia, tanto estadounidenses como rusos, ya sea para intentar colaborar y obtener información a favor o simplemente para usarlos como subasta de operaciones. Y ahora se sabe que las agencias de espionaje ruso, la que tiene mayor presencia en México, es la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, GRU, una agencia ultrasecreta de carácter militar que realiza tareas de espionaje económico, cibernético y de hackeo electoral. Por lo que lo dicho por Glenn Van Herk no es descabellado, aunque muestra cierto descaro, más y cuando hace unos meses se supo que la Embajada de Estados Unidos en nuestro país estaba financiando a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, una organización abiertamente opositora al gobierno del México bajo el supuesto argumento de promover la protección de los derechos humanos, pero que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró una injerencia a la soberanía nacional. Como seguramente usted recordará, el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Glenn Van Herk, afirmó hace un par de semanas, en unas declaraciones que fueron muy controvertidas, que México es el país con mayor presencia de espías militares rusos de la GRU, la GRU. ¿Pero qué es la GRU? ¿Qué sabemos de esta agencia de espionaje? La Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, eso es GRU, es una agencia ultrasecreta de inteligencia militar de ese país y es una de las dos principales agencias de inteligencia de aquella nación, de Rusia. Creada en 1918 por el Consejo Militar Revolucionario del Ejército Rojo, bajo las órdenes de León Trotsky, la agencia tenía por objetivo coordinar las acciones de los servicios de inteligencia del ejército ruso, allá en los tiempos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando su fundación y por décadas su existencia de esta agencia GRU pasó inadvertida por los servicios secretos extranjeros. Aunque de acuerdo a diversas fuentes, esta agencia también estaría involucrada en espionaje económico, en adquisición de tecnologías y, según el gobierno de Estados Unidos, en hackeo electoral, como denunciaron en las más recientes elecciones allá en el país del norte. Y también esta agencia GRU se dedica a analizar información satelital, particularmente en lo relativo a temas nucleares. Es pues una especie de reliquia de la época soviética, como la han calificado, pero que actúa desde luego sin miramientos. Y una de las acciones que se le atribuyen a la GRU es el envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal, quien sobrevivió en 2018 a un envenenamiento con un agente nervioso en Reino Unido junto con su hija. Una noticia que le dio la vuelta al mundo. Pues así es esto de la actuación de las agencias de espionaje y de los estilos de trabajo que tienen. Vamos a un breve corte y regresamos a su programa Recuento Semanal. El día 9 de marzo, la doctora Isabel Soberano de la Cruz participó con la asociación 10.000 Mujeres por México, Impulsando Empresarias, sede Jalapa, Veracruz. Asociación que está comprometida con el crecimiento y desarrollo del país, dándose a la tarea de transmitir a otras mujeres el conocimiento y empoderamiento que han adquirido. Este evento, que se llevó a cabo en el hermoso recinto más verde del IBEC llamado Jardín de las Esculturas. La doctora Isabel Soberano de la Cruz, como mentora, habló de cultura empresarial, ideas y proyectos, siendo todo un éxito su amena charla. Por 10.000 mujeres en México. Yo siempre, cuando quiero organizar alguna actividad, me la imagino y la visualizo como si ya estuviera pasando, desde que se entra, o sea, ya cuando se está llevando a cabo, ¿no? Lo mismo hice con la ópera o con todo lo que se ha organizado, los bailes, los congresos, todo lo visualizo antes. Y voy determinando qué necesito, qué pasos debo de hacer y qué etapas para poder llegar a ese momento. Si yo los tenía durante 4 años y soy educadora
y he hecho planes de estudio, ¿cómo no iba a ser un plan de estudios o un programa para titularlos durante los 4 años que los tenía? A nombre del doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa y presidente ejecutivo de Acrópolis Multimedios, te doy la más cordial bienvenida. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Dale play al sonido que trasciende. Una radio de entretenimiento y mucha buena vibra. Una radio cultural que fomenta el arte. Una radio que te motiva a tomar un nuevo rumbo en tu vida. Creatividad, tendencia, moda, una radio con estilo. Una radio para cuestionarte. Una radio más allá del sonido. Una radio para crecer y expandir tus ideas. Nosotras hoy. Una radio entretenida donde vivirás otra experiencia de juego. Una radio con imagen fresca y propositiva, que capacita y entretiene. Una radio donde se vale sentir. Una radio comprometida con la educación y el deporte. Una radio con equidad, incluyente y empática. Conciencia ambiental, bienestar para el futuro. Una radio de película, sin spoiler, para ti. Una radio para estar informado y estar al día en los temas de interés para el debate público. La Universidad de Jalapa, primera institución particular de nivel superior en la ciudad capital, se congratula en seguir innovando por y para Jalapa, Veracruz, México y el mundo entero. No solo por sus planes de estudio optimizados a los requerimientos profesionales de la actualidad, sino también por sus modalidades vanguardistas, como por ejemplo nuestro modelo híbrido de educación. Ahora también innovamos al presentar la primera estación radiofónica online de podcasting en Jalapa, un medio que ha llegado para combinar lo mejor del podcast con la radio por internet en vivo para todos ustedes. Radio Universidad de Jalapa, el sonido que trasciende. Gracias por continuar con nosotros en este programa Recuento Semanal. Y como usted sabe, en nuestra sección Breves de la Universidad de Jalapa siempre le contamos sobre las actividades más relevantes de esta casa de estudios. Ahora vamos a platicarles de lo que pasó esta semana, como fue la entrega de reconocimientos a estudiantes destacados y la firma de un convenio de colaboración con la representación de la Cámara de la Industria de la Transformación para conjuntamente hacer actividades en beneficio de la sociedad. Vamos a nuestras breves de la UCS en una nota de nuestra compañera Paola López. Con el objetivo de continuar estrechando relaciones con organizaciones del sector privado como parte de las tareas de vinculación social, el doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa, firmó un convenio de colaboración con el maestro Rafael Landgrave Rocas, presidente de Canacintra, Jalapa. A través de este instrumento de coordinación de acción, se pretende fortalecer el aprendizaje académico de los estudiantes de la UCS para que puedan realizar su servicio social y prácticas profesionales dentro de las empresas afiliadas a la representación de la industria de la transformación y asimismo los afiliados a esta cámara accederán a becas para cursar algunas licenciaturas o maestrías en las instalaciones de esta importante casa de estudios. En otro tema, la vicerrectora académica de la UCS, que encabeza la maestra Estela García Herrera, llevó a cabo las ceremonias de entrega de reconocimiento a los alumnos de excelencia de cada una de las carreras y de los diferentes sistemas con los que cuenta la universidad, es decir, escolarizado, no escolarizado, mixto y sabatino. En Acrópolis Multimedios les enviamos una felicitación y nuestro máximo reconocimiento por el esfuerzo que han hecho a lo largo de su carrera.
En nuestra sección deportiva, nuestro compañero Óscar Alvarado nos va a platicar del debut de las Halconcitas en la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil y de un tema bien interesante, fíjese usted, la contratación de un pelotero veracruzano para las grandes ligas del béisbol norteamericano, donde jugará con los Cachorros de Chicago. Vamos a ver en nuestra sección deportiva toda esta información que tenemos para usted. Para los amantes del básquet, hace unos días, Sergio Ganem, presidente de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, conocida como la Liga Cisnova, por la aseguradora que patrocina, dio a conocer a través de un live el inicio de un interesante proyecto que ya tenían en mente desde hace muchos años, la Liga Femenil. En esta ocasión, será la primera vez desde la creación de la Liga Cisnova que contarán con este formato. Sin embargo, en México antes de la actual liga ya había una creada en 2014, pero el desinterés del público hizo que la liga se pospusiera hasta nuevo aviso, y es hasta ahora, en 2022, que se abre la posibilidad de tener otra vez una liga de baloncesto femenil. El sistema de la liga femenil contará con 8 equipos, incluyendo al equipo femenil de los Halcones de Jalapa, y aunque todavía no se ha dado a conocer el calendario de la liga, el presidente señaló que el 23 de abril arrancará dicha competencia, y desde luego estamos a la espera del calendario para irlas a apoyar. El equipo de las Halconcitas lo estarán integrando Paula Beltrán, que será la capitana, Citlali Valdés, Charis Barruel, Carolina Romo, Ana Karen Ramírez, Rosaura Guardiola y Jimena Bartolomé. La primera asistente será Paulina Graliet Escobar, el director deportivo Leo Hernández y el coach Gustavo Quintero Pereda. Les deseamos el mayor de los éxitos. Y ya que hablamos de veracruzanas talentosas, el día de hoy también queremos presentarles la historia de otro veracruzano que pone en alto el nombre de nuestra entidad, Jair Jiménez Blanco, un joven jarocho que en breve estará jugando en las grandes ligas y que platicó con nuestro compañero Ezequiel Ortiz. ¡Adelante! Originario de un pueblo llamado Rancho Viejo, del municipio de Emiliano Zapata. Era un chavo de 16 años que la verdad no tenía en mente poder formar parte de un equipo profesional de los Estados Unidos. Me dedicaba como una persona normal, iba a la escuela, por las tardes me dedicaba a la venta de pan, ¿sí? Y jugaba después con mis amigos en el campo, en los fines de semana jugaba con el equipo del pueblo, béisbol, pero pues por mi mente nunca pasaba que iba a jugar béisbol. Por el mes en el año 2018, a finales, por noviembre, en el béisbol se llama tryout, donde checan a los jugadores, sus habilidades y todo. Me checó el equipo de Phillips de Filadelfia. Al poco tiempo me llaman de una academia particular en Veracruz, en el puerto de Veracruz, para formar parte de ella. Vinieron las personas de Chicago Cubs, de Cachorros de Chicago, y pues vieron mis habilidades y ya pasaron 6 meses y me dijeron, no, lo queremos. La vida me premió muy, muy bonito. Pues la búsqueda de un fármaco para tratar y curar el Alzheimer, esta enfermedad que usted sabe que es tan delicada y que ha tenido una extensión en los años recientes. Tener pues con qué tratarla es uno de los mayores retos de la medicina moderna. En el mundo, diversos fármacos y tratamientos se encuentran en nivel de experimentación en contra de esta enfermedad. Pero fíjese que le cuento que recientemente se ha anunciado un avance sin precedentes para tratar y curar el Alzheimer. Nuestra compañera Marisa Carreño nos va a contar de qué se trata este revolucionario descubrimiento y que tenemos en su programa Recuento Semanal. Cuba, la isla asediada por sanciones económicas de parte de Estados Unidos por su sistema de gobierno, hace unos días aprobó un registro sanitario del medicamento NeuroEpo, el cual podría convertirse en una esperanza para personas diagnosticadas con la enfermedad de Alzheimer leve y moderada. El Alzheimer es un trastorno mental progresivo que se caracteriza por una degeneración de las células nerviosas del cerebro y una disminución de la masa cerebral. Las manifestaciones básicas son la pérdida de memoria, la desorientación temporal y espacial, y el deterioro intelectual y personal. De acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud,
En el mundo hay cerca de 50 millones de personas que viven con esta enfermedad u otras demencias, que cada 3 segundos se da un nuevo caso y se estima que para 2050 el número de personas pueda superar los 131 millones. Ante estos datos, se considera que el Alzheimer es una de las crisis de salud más significativas del siglo XXI. De allí la importancia de este tipo de descubrimientos. El proyecto realizado por el Centro de Investigación y Desarrollo de Medicamentos consistió en el desarrollo de una formulación novedosa de eritropoyetina humana recombinante con características similares a la producida por el cerebro, además de que se trata de un fármaco de aplicación nasal muy cómodo y sencillo de utilizar. Científicos de Cuba demostraron la veracidad y capacidad de este medicamento, después de varios años de pruebas y estudios farmacéuticos, toxicológicos y eficacia en animales. Los resultados de los ensayos clínicos probaron que es seguro y bien tolerado, sin eventos adversos serios, mostrando que los pacientes tuvieron una reducción en el avance del deterioro cognitivo y mejoría de variables secundarias. Sin duda, un gran avance que mejoraría las condiciones de vida de los pacientes ya diagnosticados, además de que retrasaría el doloroso proceso de olvidar cosas que trae consigo este tipo de demencia. Pues hace 3 años ya, usted debe acordarse de que la Catedral de Notre Dame de París sufrió un devastador incendio en la tarde del 15 de abril del año 2019 en el tejado del edificio, incidente que ocasionó daños considerables. ¿Se acuerda usted? La aguja de la catedral y el tejado se derrumbaron. Tanto el espacio interior como muchos bienes muebles, verdaderas obras de arte de un valor incalculable, se dañaron gravemente. Para rememorar ese grave hecho que afectó a una de las catedrales más emblemáticas del mundo, lo invito a ver el trabajo que preparó nuestro compañero Emilio Carmona en nuestra sección cultural. Vamos a verlo. Hoy se cumplen 3 años de una de las catástrofes más dolorosas, no solo para el mundo católico, sino también para el mundo del arte. Eran las 6:20 de la tarde, hora local, y los feligreses se encontraban en misa cuando comenzaron a sonar las alarmas de incendio. Inmediatamente evacuaron la catedral de Notre Dame. Minutos después, las imágenes agolparon las redes sociales. Con tristeza, el mundo vio derrumbarse la aguja central y el tejado de la nave central de este templo con más de 850 años de antigüedad. Una de las catedrales góticas más antiguas y la tercera más grande del orbe, solo por detrás de la de Colonia en Alemania y la de Milán en Italia. Pese a la irreparable pérdida, un equipo de científicos ha buscado sacar cosas positivas de este incendio. Y es que gracias a este se pudo acceder a áreas que antes habían permanecido ocultas, mismas que han estado siendo exploradas. Por ejemplo, se ha podido conocer con más detalle el sistema de construcción, lo que a su vez está revelando interesantes misterios, como por ejemplo la edificación de El Bosque, una inmensa estructura que formaba una especie de ático catalogada como un tesoro arquitectónico, pues se emplearon cerca de 1.300 vigas de madera, cada una de diferentes árboles que podrían tener entre 300 y 400 años de antigüedad. Considerada una obra maestra, primero que nada porque se dice que la dimensión de la catedral sigue la proporción áurea, lo que representa la perfección en arquitectura y el arte, así como por su uso innovador de la bóveda de crucería, del abortante y por sus enormes y coloridos rosetones. Notre Dame sirvió de inspiración a Victor Hugo, quien en 1831 escribió la novela de Nuestra Señora de París, cuyo protagonista es Quasimodo, personaje jorobado que vive en esta iglesia y es el encargado de tocar las campanas, que termina enamorándose de una gitana llamada Esmeralda. Esta historia fue llevada al cine por primera ocasión con la cinta Esmeralda, La Zingara de Charles Laughton, y le han seguido otras como la protagonizada por Anthony Quinn y Gina Lollobrigida, o la animación de Disney en 1996. En este emblemático lugar se llevó a cabo la coronación como emperador de Francia de Napoleón Bonaparte en 1804, la beatificación de Juana de Arco y la coronación de Enrique VI de Inglaterra. Debajo de la catedral se encontraron pedazos de la escultura de un trono dedicado a Zeus y es el hogar de la Santa Corona de Espinas, reliquia que algunos historiadores sugieren es la auténtica corona que usó Jesús cuando fue torturado. Escenario además que Antonieta Rivas Mercado, mecenas, escritora, promotora cultural,
defensora de los derechos de la mujer y activista política mexicana, utilizó para quitarse la vida en 1931. Y, finalmente, no podemos despedirnos sin decir que en esta iglesia hay un rinconcito mexicano, pues en 1949 se dedicó una de sus capillas a la Virgen de Guadalupe, convirtiéndose en uno de los santuarios más visitados de Notre Dame y al que cada 12 de diciembre llegan cientos de mexicanos radicados en la capital francesa para recordar a la Morenita del Tepeyac. Y a propósito de este tercer aniversario del incendio de la Catedral de Nuestra Señora en París, como se conoce en nuestro idioma, se estrenó la película Notre Dame en llamas, filme dirigido por Jean-Jacques Annaud, el destacado cineasta francés. En Detrás de Escena, nuestro compañero José Manuel Hernández y Solano nos va a contar de qué te trata este nuevo filme. Vamos a verlo juntos. Hola, yo soy Joma, gracias por acompañarnos Detrás de Escena. En esta ocasión hablaremos de algunas películas que están inspiradas en la catedral gótica más famosa del mundo. Hablamos de Notre Dame. Justamente hoy, 15 de abril, se cumplen 3 años del incendio de la Catedral de Notre Dame, un importante edificio que ha sido referente cultural de París, símbolo universal excepcional y que el cine lo ha capturado gracias a su increíble edificación. Ahora se estrenó en cines la película Art de Notre Dame, film dirigido por Jean-Jacques Annaud, inspirado en el trágico suceso que conmocionó al mundo. Esta cinta ofrece una recreación fiel sobre los hechos acontecidos el 15 de abril de 2019, cuando la catedral sufrió el mayor incendio de su historia, y una narración de la travesía en medio de su rescate, a través de un homenaje al cuerpo de bomberos que luchó durante horas para calmar las llamas del fuego. El misterio que rodea el incendio de esta iglesia gótica aún sigue siendo investigado, y dentro de la trama se exponen 2 teorías para explicar el incendio: una colilla de cigarro y un cortocircuito, que se exponen en diferentes situaciones, dando como resultado un drama absoluto sobre la devastadora situación. La ciudad de los enamorados es, sin duda alguna, un lugar representativo del cine, gracias a sus espectaculares calles, monumentos y museos. Por eso también dejaremos algunas recomendaciones de las películas que utilizaron como escenario el monumento gótico más famoso del mundo. Está desde luego la adaptación cinematográfica del Jorobado de Notre Dame, basada en la novela de Victor Hugo, Nuestra Señora de París de 1831, así como la película animada de Disney bajo el mismo título. Sin embargo, hay otros títulos como Medianoche en París. Aquí Woody Allen retrata la ciudad luz en todo su esplendor, con la historia de una familia de clase alta vacacionando en París, viviendo una experiencia que les cambiará sus vidas. Aquí se aprecia la emblemática catedral, la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo. Pasando por Ratatouille, película en la que nos presentan a Remy, una rata con dotes culinarios que quiere triunfar y convertirse en un gran chef. El restaurante donde se desarrolla la cinta está ubicado a 2 cuadras de la Catedral de Notre Dame, y en algunas ocasiones se puede ver a los protagonistas paseando cerca de dicho edificio. Por último, en el género de acción, Van Helsing de 2004 tiene como uno de los principales escenarios la Catedral de Notre Dame, y precisamente se desarrolla una pelea sobre la misma. Grandes películas que nos permiten conocer un poco sobre esta joya arquitectónica y monumento emblema del mundo entero. Espero que haya sido de su agrado esta sección y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Detrás de Escena. Melchor Peredo, el maestro Melchor Peredo, nació el 6 de enero de 1927 y es un muralista mexicano y representante de la Escuela Social Realista de Pintura Mural de nuestro país. Ampliamente reconocido en México y en el extranjero por su trabajo pictórico, sus murales representan escenas históricas del devenir de nuestra patria, de la historia de México, con énfasis en temas revolucionarios, como era esta escuela del muralismo que tuvo en Clemente Orozco, en Siqueiros, y en Diego Rivera, desde luego, de sus máximos representantes. El trabajo del maestro Peredo se encuentra en edificios públicos y gubernamentales en todo el país y en algunas ciudades de Estados Unidos y de Europa. Autor de los murales del Palacio de Gobierno de nuestro estado, el maestro Peredo vive en Jalapa y platicó con nuestra compañera Mariela Pedraza. Vamos a ver esta interesantísima entrevista con este gran artista que vive aquí en nuestra ciudad. Pues hoy estamos, como les decimos, muy contentos. Yo quisiera empezar pidiéndole al maestro que nos contara un poco acerca de cómo fue trabajar con los grandes maestros como David Alfaro Siqueiros, como Rivera, porque usted estuvo trabajando con ellos.
Mira, Orozco, alguna vez le fui a decir que si podría yo ayudarlo, pero me dice, yo no necesito, con la vocerrona, que yo no necesito ayudantes, necesito albañiles. De hablar, ¿no? A Rivera, bueno, él tenía su grupo de los fritos, que lo ayudaban a veces, tenía un muchacho yucateco, medio negrito, que era del Yuca, y no tenía, bueno, había una muchacha también que le ayudó, una guatemalteca, creo. Sí. Y no tenía muchos ayudantes. Diego era muy personalista, ¿no? Y luego Siqueiros sí tuvo varios ayudantes, sobre todo en el Poliforum. Yo trabajé con él también como 15 días también, y fue impresionante porque sí, aquí fue un momento en que pude ver y trabajar en aquel lugar en Cuernavaca, que se hizo en especial para ello, y los paneles de Albesto Cemento salían de una fosa con los cables. Y sí, fue una experiencia muy interesante con él también. Sí quiero ser un hombre realmente fuera de, ¿qué te diría yo?, de la naturaleza humana. Era un hombre que era él mismo la pintura, era dinámico, su voz era engolada, pero siempre que te hablaba él era una pintura de sí mismo, moviéndose, actuando, tanto que dejó de ser un hombre común para convertirse en un ser extraordinario, que incluso en la cárcel no estuvo siempre adelante, llevando sus ideas de un humanismo positivo, pues hasta que murió, ¿sí? Así es. Y fue maravilloso haberlo conocido, ¿no? Vamos un poquito atrás en el tiempo, maestro. Yo quisiera que nos contara cómo fue que usted se decantó por la pintura. ¿Qué fue lo que lo llevó a acercarse y al final al muralismo? Fíjate, yo desde los 14 años, alguna vez copié una historieta de unos monitos, ¿no? Y entonces mi madre, que siempre fue consentidora, se emocionó y la mandó con los abuelos que vieran qué bonito dibujaba el chamaco, y yo me lo creí, desde entonces fatalmente ya no me pude apartar de creer que era yo pintor, y entonces como a mí me dolía mucho la situación en las familias, considerando tan despectivamente y explotando a las sirvientas sobre todo, y la miseria de México. Y entonces, pues de ahí me empecé a sentir que era yo socialista también, y pues luego vi que Diego y todos ellos, los comunistas, pues llevaban adelante un ideal de, ahora sí que, de eliminar esas cosas en la civilización, y entonces pues vi que a través de la pintura mural se podían dar los mensajes de cómo cambiar la sociedad, y entonces se fue combinando aquel sentimiento social con mi cierta capacidad de dibujar, y pues ya me puse a estudiar y pues me hice muralista, punto. Estudió en las mejores escuelas, además, en la Ciudad de México. Te diré que sí, pero a mí no me gustaban, nunca me ha gustado la escuela. Porque yo digo, ¿cómo te hacen perder tiempo enseñándote química? O si tú no vas si tú desde que eres niño ya decidiste qué vas a hacer, pues no tienes que pasar por una prepa en la cual te van a decir a ver qué carrera te gusta, ¿no? Yo ya sabía lo que quería. Entonces, vagamente me escapaba yo de las escuelas y ya me ponía a estudiar por mi parte, ¿no? Okay. Historia, por ejemplo, geografía, todo eso. Lenguas nunca las estudié porque yo dije, algún día me voy a ir a aprender inglés fuera de México, y francés, y realmente, pues inclusive, perdón, pero hasta di una conferencia en la Sorbona. Así es. Lo aprendió mejor que en la escuela. La verdad que sí, obviamente, sí. Pero sí. Bueno, como usted efectivamente dice, esa miseria que estaba viviendo México a principios del siglo XX fue lo que llevó a los muralistas a crear este gran e importante movimiento en la pintura. De la mano, pues nada más y nada menos que de José Vasconcelos, que fue el secretario de Educación Pública, nombrado por Álvaro Obregón. Sí, así es. Y bueno, quisiera que le contara a nuestro auditorio cuál es la importancia del muralismo, por qué fue importante este movimiento
y por qué a la fecha deberíamos de seguirlo enarbolando, ¿no? Pues sí, mira, qué bueno que tocas ese asunto porque hay que reconsiderar. En primera estamos celebrando, o debe celebrarse, el centenario del muralismo mexicano. Hay quien dice que sería hasta 23 cuando se empiezan a hacer los murales de la preparatoria, pero sabemos que ya en el 21 Vasconcelos había invitado a Diego y a Siqueiros, que se encontraban en Europa, a que vinieran a realizar murales. Vasconcelos era un hombre realmente dual, porque por un lado era un revolucionario, por otro lado era un metafísico, ¿no? Y entonces se pinta aquello que se llama el árbol de la vida, donde se pinta un hombre como el origen pues de toda la cultura, que está desnudo. Y no sé, parece que a Vasconcelos no le gustó que estuviera desnudo, y le dice, oye, vístelo, y entonces Jorge Enciso lo pinta con una especie de escafandra, no así muy macho. Bien, en fin. Pero sí, ahí nace la idea de hacer de los murales un libro abierto. Sí. Y ya no, pues solamente como en las épocas de la Europa medieval, para difundir la religión y el catolicismo, sino ya ahora las ideas socialistas que estaban en boga, gracias a Carlos Marx, y pues entonces así nace pues el muralismo mexicano, que ahora cumple los 100 años, pero que tuvo en los 50 años pues esta aparición de algo muy interesante de lo que hay que hablar. Teníamos una guerra fría entonces, sí, en México había muchos comunistas creando lo que se llamó la época de oro. Tenemos a la familia Revueltas, todos ellos revoltosos en el buen sentido, ¿no? Y entonces todos ellos del Partido Comunista. Entonces tenemos a Diego, a Siqueiros. Orozco nunca fue comunista, pero sí, estaban creando un arte mexicano, rescatando, como quería Vasconcelos, que por mi raza hablara el espíritu. Entonces quiere decir que antes no había hablado, pero iba a hablar. Pues habló la raza y se empezó a crear una nueva cultura de carácter nacional, de renacimiento, en base a aquellas grandes tradiciones de la época prehispánica. Y entonces todo eso viene a crear un movimiento tan importante que hace renacer la pintura mural en el mundo. Que ya no se hacían murales, el único fueron los de Puig de Chavannes, que Fresco también, y en Francia. Y después ya Diego rescata el fresco, la pintura al fresco, ¿no? Y entonces para el mundo. Y entonces viene el movimiento en el mundo del muralismo, que ahora ya no sabemos ni cómo pararlo bien. Así es. Y entonces, pero en los años 50, como estamos en la Guerra Fría, ya los Estados Unidos no quieren comunistas ni quieren nacionalistas, y entonces la CIA empieza a trabajar y crea la División de Artes Visuales con Gómez Sicre, un muchacho que ha sido expulsado de Cuba por sus actividades sexuales incorrectas, y entonces, bueno, pues bien pagado por la CIA, crea departamento de artes visuales en varios países, sobre todo en México, y entonces se crea una revista que se llamaba, creo que Arte Visual, excelente, y se contrata, dígase, a un hombrecito que es un excelente dibujante, que es José Luis Cuevas, para que sea el encabezado de decir que en México ya tenemos una cortina de nopal, que no debe pintarse nada mexicano, y vienen otros cuates también a reforzarlo, porque bueno, pues también había que acabar con nacionalismo, y ahí viene la caída de la época de oro, que después del muralismo había tenido unas secuencias maravillosas. Te digo, en ese momento
nosotros no quisimos seguir la línea de ruptura, entonces nos venimos a caer en Jalapa. Así es. Yo vivía en Acapulco, era un beach boy. Eso fue la mejor etapa de mi vida. Y entonces me dice una muchacha, estás perdiendo el tiempo dando conferencias aquí, vete a Jalapa. Pues llego a Jalapa, me contratan de tiempo completo, es Carlos Jurado. Y entonces ahí la Universidad Veracruzana con Bravo Garzón, pues me dan impulso, y como a Mario y a Norberto Martínez, los comunistas también. Y entonces empezamos a continuar el muralismo de México, olvidándonos y haciéndonos a un lado de la ruptura y todas esas porquerías que se hacían en la Ciudad de México. Y por eso es este libro, que es el rescate precisamente de ese movimiento que en Jalapa retoma el espíritu del muralismo original. Que eso, ¿en qué consiste? No necesariamente, como decía Diego, ya no hay que pintar la revolución. No, ya no hay que pintar ahora, pues sí, el nuevo movimiento. Y entonces, pues sí tenemos pues que aquí en Jalapa, desde los años 40, llega aquí Feliciano Peña y hacen unos murales en lo que ahora es la Facultad de Ingeniería, creo, de la Universidad Veracruzana, que fueron tapados por José Manuel Cetello, dijo que eran inmorales. Bueno, es porque estaba ahí el Kremlin, la Unión Soviética y los Barbus y todas estas gentes comunistas. Por eso lo taparon, pero ya luego los tapó. Se restauraron. Un trabajo maravilloso, con la base de bisturí, se quitó la cal. Y entonces ya, bueno, pues ahí queda el inicio del movimiento muralista en Jalapa. Y por eso en Jalapa es donde seguimos la revolución muralista, ¿no? No el muralismo de la revolución, sino la revolución muralista. Y pues sí, fuimos estos tres, Mario, Norberto y yo, Teodoro Cano también a su manera. Y pues eso merecía este libro que afortunadamente me publicó aquí el IBEC. Por último, ¿algún comentario que quisiera hacernos, algo que quisiera contar al auditorio? Pues lo único que te puedo decir es que después de la pandemia, que pensé yo que ya la humanidad estaba a punto de acabarse, ¿no? Y ahora estamos viviendo en la etapa de los post-pandémicos, es decir, somos los vacunados y que ya empezamos a sacar la cabecita como las hormigas fuera del hormiguero y decir, pues si hay sol aquí, pues decirle a la gente que sí, ya, sin olvidar sus tapabocas, bueno, ahorita se puede, pero si ya están vacunados, que sigan con cuidado. Y que ya retomemos la vida, sobre todo culturalmente, que estábamos llevándola ahora sí que de una forma muy apagada. En Jalapa es la ciudad de los talentos. Es maravilloso cómo sales y te encuentras con una Carmen Blázquez, con un Corso, con, no se diga, ¿no? Navarrete. Le contaba a mi esposa, que aquí trabajó varios años, y dando clases. Y entonces eran unos tejabanes, dice ahora es unos enormes edificios, qué buen proyecto de la Universidad de Jalapa, realmente honra la cultura y impulsa la cultura, y bien. Bueno, pues como lo dice el maestro, sigámonos cuidando con todas las medidas de seguridad, pero efectivamente vayamos de nuevo a la cultura, sigamos impulsándola porque Jalapa tiene mucho que dar todavía. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues hemos llegado así al final de esta emisión en Viernes Santo que tuvimos para que usted siga informado. Espero que haya sido de su agrado y los espero el próximo viernes ya que se reanudan todas las actividades en punto de las 12 del día para seguir el recuento de todo lo que es noticia y nos impacta a todos, desde luego, en Veracruz, en México y en el mundo. No deje de seguirnos en nuestras redes sociales y darnos sus opiniones, sus sugerencias y comentarios. Y les recuerdo que toda la información, todo lo que vio en este espacio y lo más reciente, lo que está aconteciendo hoy mismo en estos días, lo que es noticia, lo va a encontrar siempre en nuestro sitio web www.acropolismultimedios.mx. Y les recuerdo que no deje de seguirnos también cada martes y jueves a las 2 de la tarde en el informativo Las Noticias en Acrópolis, donde tengo el gusto de compartir los micrófonos con mis compañeras Yami Medina y Mariela Pedraza, así como con mis queridos amigos Ezequiel Ortiz y David Silva.
este informativo a través de las redes sociales de Acrópolis Multimedia. Y como cada 8 días les recuerdo, y siempre se lo digo, que aquí en este programa Recuento Semanal y en las noticias en Acrópolis va a encontrar la mejor, la más puntual información y el análisis más certero para saber y trascender. Soy Emilio Cárdenas, gracias por su atención, cuídese mucho, siga disfrutando estos días de descanso y de reflexión y nos vemos a la próxima. Gracias. Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo, el mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis, comunica y trasciende.